¿Qué es un formulario nativo? ¿Para qué sirve realmente un plugin de formularios? ¿Y cuándo deberías utilizar un formulario nativo o un plugin de formularios? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a ver formularios nativos versus plugins de formularios. Al hacer email marketing, lo primero que a todo el mundo se le pasa por la cabeza, pues lo clásico, qué emails enviar, cuándo enviarlos, cada cuánto enviarlos, cómo escribirlos, cómo automatizar ese envío de email. Pero antes de todo esto hay un paso previo imprescindible para que todo esto que hemos comentado puedas ejecutarlo, porque si no, no vas a poder hacerlo. Y este paso, pues es tan sencillo como que hay que poner en tu web o donde sea un formulario para que tus suscriptores puedan entrar en tu lista precisamente, de suscriptores, valga la redundancia. Sin formulario no hay lista y sin lista no hay emails que enviar. Bueno, sí, habrá emails, pero no habrá destinatarios, que al final es lo importante de todo esto. Así que antes de pensar en el resultado, vamos a pensar en el proceso y vamos a pensar en ese primer paso del proceso. Hoy te traigo a este episodio básicamente dos formas muy sencillas, o las clásicas o las más habituales, mejor dicho, ¿no? Que son para poner formularios en tu web, ¿no? O donde sea, como te digo, porque hay muchos otros sitios donde puedes poner un formulario. Por un lado son los formularios nativos y por otro lado pues están los plugins de WordPress o cualquier complemento, add-on o como se llame si tienes otro gestor de contenidos que no sea WordPress. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente una hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte €1 en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final. Cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Lo que vamos a ver en este episodio es, primero, qué son cada uno de estos tipos, qué es un formulario nativo y, bueno, cuál es esa otra alternativa que tienes a esos formularios nativos. Y, por supuesto, qué ventajas y qué inconvenientes tienen cada uno de ellos. Bueno, te voy a hablar más sobre todo de las ventajas. Los inconvenientes verás que por contraposición de unos con otros vas a ver cuáles serían los inconvenientes, ¿no? Porque no es que sean totalmente incompatibles, que también vamos a hablar de ese tema, pero te va a tocar tomar una decisión en un momento determinado. Yo empecé con formularios nativos y he terminado con un plugin de WordPress. Así que, bueno, es un viaje que tendrás que dar y que incluso que la primera decisión que tomes no sea la definitiva, ¿no? Como este ejemplo que te pongo, que es el mío propio, para que veas un poco cómo funciona esto. La cuestión es que, sabiendo lo que son, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, lo importante, como te digo, es que sabrás qué es lo que más te conviene a la hora de insertar los formularios de suscripción en tu página web y cuándo deberías utilizar una u otra opción. También vamos a ver cómo exprimir un poco
poco más las funcionalidades que nos dan tanto los formularios nativos como de tu herramienta de email marketing, como los plugins de WordPress, o como te decía antes, cualquier complemento, cualquiera no, que hay de todo en la viña del señor, pero bueno, en principio, independientemente de tu gestor de contenidos, que puedas aprovecharte de lo que vamos a hablar aquí hoy. Y sobre todo esta última parte de cómo exprimirlo lo vas a ver también a través de las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Que vas a ver que hay cómo llevar un pasito más allá determinadas funcionalidades que tienen unos u otros. Bien, pues vamos a empezar con lo primero, que sabes que son las definiciones, o ese clásico de este podcast, que es sentar esa base, ¿no?, sobre la que empezar a movernos. Y vamos a empezar con la primera de las dos que vamos a tener hoy, que es un formulario nativo. Y no es otra cosa más que una herramienta, una funcionalidad más bien, que pone a tu disposición tu herramienta de email marketing para que puedas dar entrada a los suscriptores en tu lista. Puedes hacerlo normalmente, prácticamente todas las herramientas de email marketing te lo van a permitir hacer de varias maneras. Básicamente, que podemos empaquetar o clasificar en dos de ellas, que sería, pues generarte a través de lo que tú necesitas en tu formulario, los campos que tú necesitas en tu formulario, generarte un código HTML que puedes insertar en tu web, y que, dependiendo de la herramienta, pues luego a través de, con estilos CSS te puede quedar una cosa bastante maja, pero que tienes que tener conocimientos más bien avanzados de código y de programación para insertar este tipo de formularios. Y la otra es la que utilizamos la inmensa mayoría de los mortales, que es la del constructor de formularios. Igual que en tu herramienta de email marketing tienes un constructor de emails, de newsletters, en el que tú puedes insertar tus imágenes simplemente arrastrando y demás, pues tienes una funcionalidad similar para tus formularios. Ahora no me viene a la cabeza alguna herramienta de email marketing que no tenga una funcionalidad de este tipo. Funcionan sobre la base del what you see is what you get, que dicen los americanos. Lo que ves es lo que hay, es decir, que puedes diseñar y ver el diseño en tiempo real de cómo va a quedar ese formulario, y simplemente lo llevarías a tu web. Aquí ya, dependiendo de la herramienta, pues sería a través de un plugin propio de la herramienta que sea compatible con tu gestor de contenidos. En este caso, lo que estoy pensando ya en este episodio siempre es en WordPress, o bien directamente que puedas integrar con algún tipo de código o integración directa de ese formulario en la web. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar formularios nativos en la web? La primera, la fundamental, la número uno y casi la más importante de todas, pues que no hay ningún problema en la integración. Tienes todo dentro de tu propia herramienta. Alguien coge, completa el formulario y el formulario ya recoge los datos directamente en la herramienta de email marketing. No dependes de APIs, integraciones, tirabuzones ni otras cuestiones que no tienen por qué fallar, pero que no deja de ser un paso añadido a la hora de conseguir esos suscriptores, ¿no? Pues ese problema no lo tienes con los formularios nativos, ¿no? Directamente está todo en la herramienta, todo bien integrado, etcétera, etcétera. Además, utilizar estos formularios nativos te aporta más funcionalidades. Te da otro juego, ¿no? No es que sea una cosa que no puedas salvar, porque de hecho, como ya te he dicho antes, yo mismo me he salido de los formularios nativos, pero sí aporta determinadas cosas que viene muy bien tenerlas. Cuando las tienes, se agradecen mucho. Y por ejemplo, estoy pensando que en ActiveCampaign o en GetResponse, estoy pensando en estas, pero te vale para prácticamente cualquiera lo que te voy a decir a continuación, que es que te permiten identificar la suscripción por el tipo de formulario o por qué formulario específico han entrado, ¿no? Esto lo puedes hacer de otra manera, ¿no? Con otras herramientas, ¿no? Pero te lo facilita mucho cuando es el propio formulario nativo. Incluso en el caso de GetResponse ocurre una peculiaridad, que es que incluso ya tienen un script insertado en los propios formularios que te permiten detectar si él ya está en la lista, y te da la opción de que el recorrido de ese suscriptor sea distinto en función de si ese email ya está en la base de datos o no está, sin necesidad de hacer nada extraño con tus automatizaciones. Otra ventaja del formulario nativo es que es más económico. Ya viene integrado con la herramienta, ya lo estás pagando, pues adelante, no necesitas herramientas extra. Si bien estas herramientas extra no todas son de pago, pero habitualmente si las quieres exprimir a fondo, algo sí tienes que desembolsar. No es mucho, no son herramientas caras, pero con el formulario nativo es un dinero que te estás ahorrando. Además, son sencillos de utilizar. Como te decía, es un constructor clásico, ¿no? Como puede ser cualquier gestor de contenidos, con su posibilidad de arrastrar. Vas a ver cómo queda en tiempo real. No tienes que andar programando, luego probando a ver cómo queda. No, te va a quedar pues como tú lo estás viendo en pantalla. La parte más complicada sí es si ya quieres integrarlo con el propio diseño de tu web y demás. Ahí te requiere un poquito más de elaboración, a veces incluso tocar algo de código, pero
no es lo habitual. Si utilizas un formulario nativo vas a poder insertarlos. Yo los he tenido en mi web y bueno, parecía que los había hecho alguna clase de profesional. Tú me entiendes porque ya, si llevas escuchando ya más casi 150 episodios de este podcast, bueno, ya sabes que el diseño no es lo mío. Bueno, pero para que veas lo bien que funciona, que yo podía salir orgulloso de mis formularios allí fuera, al mundo real de Internet. Sigamos más allá del chascarrillo, porque la última ventaja, así importante, que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir si vas a utilizar un formulario nativo en tu página web, es que también puedes utilizarlo como Squeeze Pages, como páginas de suscripción, de una manera muy sencilla. Es verdad que esta funcionalidad ahora se la está un poco comiendo, que ya casi todas las herramientas están utilizando esta funcionalidad de landing pages, de crear tus propias páginas. Incluso alguna herramienta se atreve a decir que puedes construir tu web entera dentro de la herramienta, ¿no? Pero bueno, yo durante mucho tiempo la he estado utilizando. Te diría que casi, no, y sin casi literalmente, hasta antes de ayer. En mi web tú entrabas, dabas a un botón para suscribirte al lead magnet y lo que saltaba era un formulario nativo de GetResponse. Así que, bueno, es otra cosa que puedes hacer cuando, oye, Paco, es que yo no sé programar mucho, tal, no se me da muy bien. Bueno, pues que sepas que aquí, servidor, que tampoco, o sea, sabe la teoría, pero a la hora de ejecutar la práctica, pues no queda igual que esos diseños tan bonitos, esas plantillas de web tan bonitas, bueno, pues ha sobrevivido a esto de Internet, no solo ha sobrevivido, sino que ha sacado la cabeza bien a flote sin necesidad de grandes conocimientos de diseño, simplemente con los formularios nativos de mi herramienta de email marketing. Bien, ahora vamos con la otra parte de este versus que hemos hecho, que luego vamos a ver que también pueden ser complementarios, que es el plugin de formularios, o como te decía, pues cualquier complemento, pues si estás utilizando PrestaShop, Drupal, etcétera, etcétera, bueno, hasta donde te permita esta integración, ¿no? ¿Qué es realmente estos añadidos, o en el caso de WordPress, en qué consisten estos plugins de formularios? Bueno, pues como te decía, no deja de ser más que un complemento, un añadido que podemos incluir en nuestra web, en WordPress en este caso, como te digo, que es en lo que estoy pensando a la hora de grabar este episodio, y que nos va a permitir incluir formularios en nuestra web de forma sencilla e intuitiva. Ojo, no siempre, pero no son herramientas que sean muy complicadas. También te digo que esto tiene truco. Cuando digo truco, no te esperes aquí que te voy a revolucionar el negocio, simplemente decirte que un formulario está en la base de Internet. Es decir, no sé, ahí andan si lo primero de Internet fue enviar un correo electrónico o alguien introdujo ese correo en un formulario para que otra persona supiera cuál era ese correo para poder enviarlo. Pero anda la cosa muy emparejada, con lo cual, igual que enviar un email es de las cosas más sencillas que vas a poder hacer en tu negocio online, construir un formulario no puede ser algo que te vaya a amargar la existencia. La cuestión, aquí pueden ser gratuitos, como te decía antes, esto ya te lo he adelantado antes, pueden ser gratuitos o de pago, o incluso ser de pago pero tener una versión gratuita bastante amplia, ¿no? Que tienes algunas opciones que no están nada mal en sus planes gratuitos. ¿Cuáles son las ventajas de los plugins de formularios? Y algunas interesantes, pues normalmente suelen venir bajo barrera de pago, pero como te digo, no suelen ser herramientas, si realmente lo vas a exprimir, no son herramientas caras, de hecho merece la pena tenerlo en tu web y vas a entender por qué. Para empezar, por la primera ventaja, la primera gran ventaja, y es que esta herramienta va contigo siempre, independientemente de tu herramienta de email marketing. Es decir, si yo mañana cambio de herramienta de email marketing y tengo mis formularios nativos en la web, voy a querer morirme para sacar todos esos formularios de la web y cambiarlos por los de la nueva herramienta. Sin embargo, si yo mañana cambio de herramienta de email marketing, pero tengo un plugin de formularios, es tan sencillo como irme a la herramienta, cambiar la integración y después en los formularios simplemente cambiar las listas de destino. Y ya está. No hay que hacer mucho más. Luego lo que tengas que hacer dentro de la herramienta, pues porque a lo mejor tienes que cambiar alguna automatización, pero de verdad, el proceso es mucho, mucho menor. ¿Por qué? Porque ya ese formulario ya se integra, esté donde esté. Si migras, además de web o haces cualquier otra cuestión, también te llevas los datos de todas las entradas de los formularios. Todo está en tu web. O sea, si te cambias de servidor o aunque cambies de tema, da igual. Todo eso está dentro de los datos de tu página web, de tu base de datos. Todas las entradas en el formulario, cuándo se produjeron, desde qué IP. Tienes toda esa información, la tienes, cambies de lo que cambies. Te lo vas a poder llevar contigo en cualquier momento. Lo vas a poder consultar, etcétera, etcétera. Técnicamente, pero esto ya para quienes saben hacer diseño web, incluso programación web, es más fácil encajar este tipo de plugins en el diseño de tu web que encajar el diseño de un formulario nativo, ¿vale? El formulario nativo es bastante básico, el plugin también lo es, pero bueno, ya viene, digamos, pensado para tener que adaptarse a cualquier diseño que tú tengas en tu página web. Sí te digo que esto también requiere conocimientos avanzados para adaptarlo 100% FTEM, por decirlo de alguna manera.
Este tipo de formularios también te permiten funcionalidades extra, como te decía. Normalmente este tipo de funcionalidades ya bajo barrera de pago. Por ejemplo, hacer test A/B, que aparezca un formulario u otro en función de, bueno, de las visitas que se producen y que luego te quedes con una versión ganadora. También puedes hacer formularios condicionados, es decir, oye, mira, yo te voy a empezar a hacer una serie de preguntas y en función de las respuestas, pues te voy a terminar llevando a un formulario o a otro, o a un lead magnet o a otro. Otras funcionalidades extras que los puedes utilizar también como checkouts. Yo, por ejemplo, el que utilizamos en mi web también se utiliza como checkout en muchas ocasiones, como formularios de contacto también, no tienes por qué ceñirte solo a formularios de suscripción, sino que para que contacten contigo a través de tu web también lo puedes hacer a través de estos plugins. Incluso puedes hacer encuestas. Esto no con todos, pero por ejemplo que yo tengo sí me permite hacer formularios de encuesta donde yo luego puedo recoger esos datos y trabajar con ellos. Aquí me he hecho un último punto, que es que a veces permiten cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos cuando nuestra herramienta no lo hace. Y yo estoy recordando cuando entró la obligatoriedad de la vigencia obligatoria del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que había herramientas, también había plugins que no te lo permitían. Que, por ejemplo, ActiveCampaign en esto tardó en adaptarse. MailChimp anduvo en la cuerda floja mucho tiempo. Bueno, pues a veces estos muebles se salvaron, en no pocas ocasiones los salvamos gracias a herramientas de terceros, a plugins de WordPress. Y por último, un último apunte que te traigo a colación de tanto de los formularios nativos como de los formularios a través de herramientas de terceros, de plugins de WordPress, por ejemplo. Y es que no siempre son incompatibles, ¿vale? Por lo norma general sí, pero no siempre. De hecho, hasta el punto de que hay veces que hay plugins de WordPress que en realidad lo que necesitan es que primero generes un formulario, o al menos te dan la opción de que primero generes un formulario en tu herramienta de email marketing. Ese formulario tiene un código de identificación que es el que insertas en el formulario de la herramienta. Bueno, pues que sepas que esta posibilidad también existe, con lo cual no son dos mundos totalmente incompatibles. Yo no la estoy utilizando. Yo, si tomo una decisión, prefiero que no haya esta compatibilidad, no por nada, simplemente porque, bueno, ya prefiero aprovecharme de todas las ventajas y no siempre vamos a andar arrastrando inconvenientes de la otra herramienta. Pero que sepas que también con los inconvenientes de la otra herramienta vienen también sus ventajas, que a veces también son útiles y necesarios. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado, y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos, en Apple Podcast, en Google Podcast, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida, porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente, o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastarte un euro en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote, no solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!